Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal? En nuestra asignatura o materia esta que es la sanidad forestal. Y este viene siendo la respectiva clase número 2. Yo soy su catedrático, el ingeniero forestal Jesús Prados Coronado. Y en la presente haremos un feedback, una retroalimentación de la pasada clase, en la clase número 1. Y iremos viendo de la mano cómo todo lo anterior nos da pauta a que todas estas regulaciones de protección al bosque o en concreto vaya teniendo una buena sinergia, vaya teniendo una muy buena unión con lo que vendrían siendo la legislación, ya que como ustedes sabrán, cuando uno interviene de manera tan directa el bosque, pues suele haber algún tipo de consecuencia. Y ya que en la presente materia vemos o estudiamos cómo todos los insectos o incluso algunos factores abióticos inciden de manera directa en los crecimientos o en los desarrollos de nuestra masa arbórea. Puede ser de manera positiva, también veremos un caso, pero a su vez también generalmente suele ser de manera negativa. Y cómo todos estos procesos se van teniendo una estrecha unión con la ley, ya que mediante esta es como se va equilibrando cómo hacer dichos mantenimientos o dichos cuidados. Bueno, sin más por añadir, veremos, según apreciamos en la introducción, se analizará la relación entre la sanidad y la legislación. También estudiaremos algunas normas oficiales mexicanas. Las normas como tal se las dejaré en esta presentación, solamente el nombre de las normas, y de igual manera les daré algún intro de las mismas. Bueno, para comenzar, para comenzar, dentro de la protección forestal y la legislación existen pautas necesarias para fomentar una productividad y mantener el equilibrio ecológico, como antes se lo he dicho. Y estas generalmente se han venido creando a través de la NOMS o de la NOM. Ojo, aquí hay algo que sería bueno que ustedes estudiaran un poco más a profundidad, pero se los voy a comentar. Dentro de la legislación o dentro de las normas, podemos encontrar que hay dos diferentes tipos de normas, las NOMS y las NOM MX. Las primeras son eh, de uso de carácter obligatorio, y las segundas suelen ser de uso o de un carácter según si se requiera o no se requiera. Una vez que yo les comenté esto, eh, aquí ustedes pueden apreciar una imagen de una plantación de pino establecida. Probablemente la plantación de pino tenga un mes o algunas semanas. Dentro de los controles que uno debe de hacer para asegurar en esta primera etapa el crecimiento o el índice de supervivencia mayor, uno antes debió de haber hecho un trabajo de control de malezas. Eso lo iremos viendo en las unidades más adelante, bueno, en las siguientes unidades. También lo que se llevó a cabo fue la aplicación de cierta cantidad de fertilizante, y también hubo que hacer un monitoreo no tan riguroso, sino un monitoreo simplemente observando lo que vendría siendo, eh, pues, por lo que presenta lo que vendría siendo, pues la copa o
el aspecto foliar y podemos ver que generalmente se ve un aspecto sano de las hojas, de las acículas de estos pinos. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes se dan cuenta, en todas las actividades antes mencionadas, en todas hubo el uso o se tuvo que utilizar lo que vendrían siendo agroquímicos. Estos agroquímicos suelen tener una consecuencia, sobre todo en el medio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mediante la ley nos regula y nos dice qué tipo de agroquímicos nosotros podemos utilizar, dando pauta a que nosotros instauremos un equilibrio y que esos químicos no afecten de una manera drástica a lo que vendría siendo el entorno alrededor. Porque si ustedes aprecian en la imagen, pueden ver que alrededor de la plantación hay un bosque nativo o lo que comúnmente se le denomina en nuestra zona sur-sureste de Veracruz como una selva. Bueno, pero generalmente cuando se potencializan todos estos usos de agroquímicos para el campo, bueno, eh, según algunos historiadores o según la bibliografía, nos dicta que después de la Segunda Guerra Mundial habían una cantidad muy grande de pesticidas, ya que mediante las mismas estaban generando el uso de armas químicas. Con esta gran cantidad de químicos comenzaron a darle un uso o comenzaron a experimentar para darle un uso en lo que vendría siendo el fortalecimiento de nuestro sector primario, que en una primera pauta viene siendo la agricultura. Con el tiempo se dieron cuenta que los usos aumentaban la productividad de los diferentes cultivos. Bueno, y con el tiempo todas estas prácticas se han ido perfeccionando hasta la actualidad. Incluso es bien sabido, por ejemplo, de algunas empresas que mediante el uso de estos agroquímicos han hecho que los rendimientos de los diferentes cultivos va, sean mucho mejores. Caso concreto, el maíz, incluso el caso concreto para nosotros en la ingeniería forestal, también con, con las fertilizaciones. Por ejemplo, para los que tienen plantaciones fructícolas, la naranja, el limón, es necesario que mediante estos agroquímicos nosotros le brindemos un plus al árbol para que éste pueda generar o pueda tener un mayor rendimiento. Bueno, dado que a lo largo de la experimentación del uso de estos agroquímicos o estos pesticidas, nos hemos topado que también han influenciado de manera negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo hemos visto que el uso excesivo o el uso en específico de algunos químicos han llegado a ser dañinos para la salud, fomentando en estos que los mismos frutos o la misma materia prima producida, ayudada por estos químicos, han hecho o han llegado a ser muy perjudiciales, sí, sobre todo en lo que se llama, bueno, en lo que se refiere al consumo humano. Parte de ahí, o en función de eso, parten que hay una intervención directa del gobierno para generar una legislación que pueda mediar y que pueda controlar el uso de los diferentes agroquímicos. Es ahí la estructura. De hecho, en la actualidad todavía hay casos muy sonados, como por ejemplo, eh, hace 2 años hubo un caso de unos granjeros norteamericanos que demandaron a una empresa muy grande porque ellos argumentaban
que mediante el uso de estos agroquímicos ellos habían contraído algún tipo de enfermedad, la cual los afectó bastante. Al final, bueno, y también se hizo muy sonado ese caso, o se hizo muy público ese caso, porque estos granjeros al final terminaron ganando la demanda a la empresa. Bueno, siguiendo con esta sinergia, vemos que en México eh, surge la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Sus siglas son LGDFS. Y se abroga esta ley, bueno, se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se publica oficialmente el 25 de enero del 2003. Se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se reforma el primer párrafo del artículo 105, en el cual la apoya directamente, y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bueno, él se ha citado aquí como tal algunas normas que son pues de conocimiento muy general y nos ayudan nosotros a desempeñar ciertas actividades según corresponde a la ley. Podemos comenzar con la NOM 016 del Semarnat de 2013. Esta norma lo que hace es que regula fitosanitariamente la importancia de madera aserrada nueva en la aplicación de diferentes químicos, ya que como ustedes sabrán, hay maderas, por ejemplo, que una vez después de que pasaron por el aserrío, hay maderas que pues suele aparecerles o algún tipo de plaga o de alguna manera necesitan algún tipo de aplicación de químicos. Bueno, en esta no nosotros podemos encontrar eh, cuáles son las medidas que fitosanitarias de la, import, de la madera aserrada o recién aserrada. Luego podemos ver la NOM 144, que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. Aquí hay un punto muy importante que quiero mencionarles, y es el hecho de que, por ejemplo, los estándares aquí nacionales dentro de nuestro país pueden llegar a ser incluso diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Miren, un caso muy claro, muy concreto, les podría decir yo que es cuando estamos nosotros tomando algún tipo de certificación. Tal vez a lo largo de su carrera han escuchado superficialmente o incluso no han escuchado mucho. Pero para ponerlos un poco en contexto, ¿existe algún tipo de certificación muy importante? Sí. ¿Cuál es? O la más importante o la más común que nosotros podemos encontrar es la certificación del FSC, del FSC, Forest Stewardship Council. ¿Es esto qué es? Me preguntarán. Bueno, es muy fácil. Cuando uno un, tiene o un producto que viene siendo una materia prima o tiene un producto con valor agregado que puede ser un producto ya industrializado, hay cierta normativa, por así decirlo, y esta normativa primeramente viene siendo la nacional y luego viene siendo la internacional. Pero para que nosotros, o, o para que nosotros podamos dar por enterado que nuestro producto eh, cumple con las características, lo que se hace generalmente es que uno va y realiza una certificación. En esa certificación vienen y comienzan a ver todos los procesos, y dentro de los procesos hay un apartado muy específico. Cuando te dicen el proceso de este producto, ya sea una materia prima o ya sea un producto con valor agregado,
Dice, el proceso de estos productos cumple con las leyes nacionales y o también cumple con todos los estándares internacionales. Cuando uno consigue esa certificación, nuestro producto tiene, tiene una subida o tiene una mejora en cuanto a su precio en el mercado nacional o mercado internacional, porque mediante este comprueba que la generación de lo que nosotros estemos haciendo o de ese producto cuenta con toda la normativa vigente, puede ser nacional o internacional. Bueno, siguiendo adelante, también vemos que la NOM 013 Semarnat de 2010, esta regula sanitariamente la importancia de árboles de Navidad naturales de las especies de, por ejemplo, el géneros de los pinos, de los avis y también de la especie Pseudostroga mesiensis. Bueno, hay algo muy importante y aquí generalmente no se da, que estamos en la zona sur del estado de Veracruz, pero por ejemplo, para estados como el centro del país, ellos suelen hacer plantaciones de pino, pero para venderlos como árboles de pino para Navidad. Y bueno, aquí mediante esta norma da una regularización sanitariamente para la venta, para la comercialización y también para el mantenimiento de estos árboles, ya que son de, eh, son de uso familiar o son de uso en social. Siguiendo, tenemos la NOM 059. Esta habla de una protección ambiental de especies nativas de México, de flora y fauna silvestre. Y aquí podemos ver que, bueno, o lo que se puede apreciar aquí es que habla, o les estoy diciendo yo que habla de la flora y de la fauna silvestre. Para esto debe de haber, o bueno, no debe de haber, existe una tabla donde donde por ejemplo va a categorizando las diferentes especies, ya sean de flora o fauna, si están en riesgo o si no están en riesgo. Esto para su inclusión, bueno, y mediante esta vemos si lo que se está, mm, de alguna manera, se podría decir incluso, pues, algún tipo de cobertura vegetal que nosotros pues estemos cosechando o estemos viendo y si hay cierta especie o si no hay cierta especie para ver los tipos de permiso que yo voy a necesitar. Pero habla importante o en concreto de la protección ambiental. También tenemos la NOM 019 de la Semarnat 2006 que establece los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control de insectos descortezadores. Aquí hay algo muy importante y es el hecho de que eh, pues es como un juego de fútbol, o sea, no, o un juego de cualquier deporte. No se vale hacer de todo, no se vale que yo ocupe cualquier agroquímico, sino aun cuando yo vaya a controlar una plaga o vaya incluso hacer un control de maleza, no puedo utilizar cualquier agroquímico, tengo que utilizar agroquímicos que sean permitidos por la ley, la legislación. Luego tenemos la NOM 0152 de la Semarnat 2006 que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Miren, aquí hay algo muy importante y este punto se une o converge con lo que vendrían siendo las plantaciones forestales. Como tal, en nuestro curso de plantaciones forestales yo les he platicado o hemos estudiado un poco de la historia, de la productividad, de todas las cuestiones del desarrollo que han tenido estas a lo largo del tiempo y también de los objetivos de cada una de estas. Pero hay algo muy importante que yo debo, que yo debo decirles. Aún
para yo el aprovechamiento ya sea de un bosque nativo como el que hacen en Durango, como hacen en Michoacán, o por ejemplo, para el aprovechamiento de una plantación forestal comercial donde la empresa o la persona particular ha tenido una inferencia o han tenido un manejo directo eh, sobre, sobre esta masa arbórea, siempre es necesario que nosotros contemos con todas los permisos ante el gobierno, ante la legislación. Y generalmente para esto, para ese aprovechamiento, yo tengo que generar algo que se llama, bueno, se le conoce como PIMAF, que es es un programa de manejo forestal, se llama PIMAP. En este que viene, en este simplemente lo que se hace es una descripción en extenso del, primeramente, del dueño, también se le adjuntan escrituras del, del predio en donde se está generando, donde se está haciendo, o donde se está estableciendo la plantación forestal. Vienen también datos muy importantes como, o datos técnicos como los que vendrían siendo el tipo de especie a introducir o el tipo de especie a plantar o establecer. También vienen datos muy importantes como la densidad y también viene o también se incorpora a este una descripción de las condiciones agroecológicas. En este tipo de descripción de condiciones agrológicas, como hemos visto en otros cursos, simplemente es qué tipo de acerca también de la precipitación con la que esta cuenta, también viene cerca de qué cuenca se encuentra esta, porque bueno, tal vez no han llevado la materia de hidrología todavía, pero en México existen diferentes cuencas. Viene todo este tipo de caracterizaciones agroecológicas del sitio y también a priori después describe las actividades que estas plantaciones tendrán a lo largo del tiempo, así como también describe cuáles son los resultados o cuáles son la cantidad de materia prima que yo espero obtener de ahí. ¿Qué puedo obtener de ahí? Pueden ser exudados o incluso puede ser madera o algún otros. ¿Y qué actividades generalmente se puede desarrollar en la misma? Bueno, muy fácil. La plantación o el establecimiento, los controles de maleza, el control de fuego, mantenimiento. Y este mantenimiento generalmente se suele hacer mediante podas. También otro muy importante y dependiendo mucho de la especie, incluso pueden llegar a ser raleos. Todo esto hasta llegar a lo que vendría siendo la cosecha final. Y en la cosecha final, pues decimos qué es lo que, cuál es o hacemos unas inferencias o hacemos modelos predictivos para estimar cuál puede ser la cantidad de materia prima que nosotros podemos generar. Bueno, siguiendo adelante, sigue la NOM 026 Semarnat. Esta establece los criterios específicos y especificaciones técnicas para realizar aprovechamiento comercial de resina o pino. En esto en concreto, ¿qué es lo que se suele ver en esta norma? Bueno, miren, existen diferentes tipos de técnicas para el aprovechamiento de lo que vendrían siendo pues las resinas. Eh, yo personalmente yo les podría decir que yo solamente conozco dos, en las cuales una es el método brasileño. Este se hace mediante estrías y esas estrías simplemente son mediante una herramienta curvilínea se le va quitando parte de la corteza, bueno, se le va quitando la corteza y se le hace una hendidura cerca de 4 milímetros y en esta misma se aplica lo que vendrían siendo unos, una composición de ácidos. Esto lo hacen para que se estimulen los canales resiníferos y puedan
constantemente expulsar lo que vendría siendo pues la resina, o pues, comienzan a exudar pues, la resina. El otro es el método francés, y este generalmente es utilizado en el aprovechamiento de resina, pero en bosques nativos. Siguiendo con la mecánica, vemos acerca un poco de la norma oficial o la NOM 022 de Semarnat 2003. Este establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en las zonas de manglar. Esto lo podemos ver generalmente en las zonas cercanas a la playa, y donde pues están un poco más protegidas por la cuantiosa biodiversidad que existe dentro de las mismas. Siguiendo una última, vemos con la NOM 05 Semarnat de 1997, y este establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas para vegetación forestal. Bueno, viendo un poco acerca de esto, hemos visto que existe un sinnúmero de normas, y estas mismas normas nos ayudan a nosotros a que podamos hacer o realizar las actividades de manera correcta. Bueno, entrando un poco en tema, veremos lo que se le conoce como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, mejor conocido como LGEEPA, o se le conoce como LGEPA. Bueno, siguiendo con la Ley Federal, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción. Asimismo, establece un marco general sobre la información y participación en asuntos ambientales, la responsabilidad por daño ambiental y otras formas para recurrir. El análisis de esta ley, desde un punto de vista de su trascendencia para la participación social ambiental, aduce a sólidas razones que justifican este esfuerzo, y existen preguntas relevantes que este tipo de aproximación permite plantear y contestar. Una de ellas se refiere a la naturaleza misma de la ley, y esta es una pieza fundamental reguladora de las relaciones entre los gobernantes y gobernados en nuestro territorio. Su fin último es de ordenar el territorio de manera sustentable y garantizado el derecho humano a un medio ambiente sano. Es de crucial importancia en tanto que pueda condicionar la mayor o menor eficacia de las actuaciones de las instituciones públicas. Como ciudadanos, interesa sobremanera conocer si la figuración actualmente seleccionada de la LEGEPA, así pues le llamaremos, permite esperar que el sector público en nuestro país actúe eficientemente. La eficacia solo puede ser exigida por una sociedad que conozca sus derechos, y entre ellos el derecho a la participación social y a la rendición de cuentas de la LEGEPA ha sido un elemento fundamental para establecer las bases del desarrollo integral y sustentable de nuestro país. No obstante, se puede considerar que la ley ha cubierto su objetivo, el cual es garantizar el derecho de toda persona a un ambiente o un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El consagrado el mismo en el artículo 4 de nuestra Constitución, de la que es reglamentaria. Miren, dentro del concepto de desarrollo, dentro del esquema jurídico ambiental, cuando se habla del medio ambiente desde el punto de vista jurídico, se refiere al ecosistema más que al ser humano. El ecosistema no significa solo factores físicos, sino que el mismo se hace referencia a las relaciones interindividuales, intercomunidades y sociales.
Esta forma de concebir el ecosistema nos lleva a acuñar un concepto jurídico holístico de medio ambiente, que es el resultado de unir o de combinar el análisis ecológico a los análisis económicos, políticos, sociales y culturales. Eso, de una manera muy general, es lo que, pues, en lo que nos ayuda la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente. Bueno, siguiendo con esta sinergia y para terminar, voy a nombrarles dos artículos, los cuales están relacionados al medio ambiente y son el artículo 36. Lo utilizamos para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas. La Secretaría emitirá, mediante normas oficiales mexicanas en la materia de medio ambiente y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que tengan por objeto eh, establecer los requisitos, especificaciones y condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observar en las regiones. Esas regiones pueden ser zonas o cuencas, ecosistemas, en función del aprovechamiento de los recursos naturales y también en el desarrollo de actividades económicas, uniendo con el uso y destino de los bienes e insumos en proceso. También sirve para considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección del ambiente. Estimula asimismo e induce a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable. Siguiendo con esa sinergia, también podemos ver que a través de esta se otorga certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasione y también puede servir para fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. Hablando esto en concreto, lo pudimos analizar en la clase número 1. Y como punto irreflexivo quiero decirles que la expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental se sujetarán a los procesos o se sujetan a los procesos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Bueno, el otro artículo del cual les quiero hablar es el artículo 37 y funge en la formación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Deberá considerarse que el cumplimiento de sus provisiones deberá realizarse de conformidad con las características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regularización, sin que ello implique el uso obligatorio de tecnologías específicas. Es algo muy importante lo anterior porque mediante esto, pues como ustedes saben, México es un país que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y en estos últimos años en el sector forestal hemos tenido un alza. Más sin embargo, mucha de la tecnología eh, pues existente la importamos. Y aquí nos dice que, o lo antes citado, lo que propongo es que, o lo que propone más bien el artículo es que no es bueno, dentro de las mismas actividades al medio ambiente no hay un uso obligatorio de tecnologías específicas. Siguiendo, mm, bueno, también podemos ver que cuando las normas oficiales mexicanas en materia de ambiente establezcan el uso de equipos, procesos o tecnologías específicas, los destinatarios de la misma podrán proponer a la Secretaría para su aprobación los equipos, procesos o tecnologías alternativos mediante los cuales se ajustarán a las previsiones correspondientes. Sin más que añadirse, simplemente que si es necesario utilizar cierta tecnología,
el particular o la empresa puede proponer una tecnología alternativa. Un caso muy concreto en el país podemos ver el caso de los menonitas, que a través de los años ellos han ido generando diversas tecnologías agrícolas, tomando como ejemplo tecnologías agrícolas que se generan en los países de primer mundo. Para tal efecto, los interesados acompañarán a su propuesta la justificación que ésta se sustente para cumplir con los objetivos y finalidades establecidos en la norma oficial mexicana que se trate. Una vez que recibida la propuesta, la Secretaría lo que hace en un plazo de tiempo, el cual según la ley no puede exceder los 30 días, emitirá una resolución respectiva. En caso de que no se emita dicha resolución en el plazo señalado, se considerará que esta es negativa. Cuando la solución sea favorable, deberá publicarse en un órgano de difusión oficial y surtirá efectos en beneficio de quien lo solicite, respetando en su caso los derechos adquiridos en materia de propiedad industrial, más o menos una patente. Bueno, estimados estudiantes, esto fue en nuestra clase número 2. Espero haber sido lo suficientemente concreto. Sé que como tal, nosotros como ingenieros forestales tenemos una formación o una vocación mucho más a lo técnico, pero también comentarles que todos estos cuestionamientos legales es de vital importancia. Si el tiempo del curso nos lo permite, veremos veremos o trataré de generarles una clase de uso de lo que vendrían siendo de las buenas prácticas de uso de los agroquímicos. Esto con el fin de que poco a poco vayámonos alimentándonos e ir creciendo en este aspecto, ya que las empresas y sobre todo en nuestro rubro utilizan agroquímicos, lógicamente son agroquímicos que están sustentados por la legislación y son de uso permitido, pero en los cuales también es necesario que nosotros conozcamos cuál es el uso y la buena aplicación. Tales son, por ejemplo, la manera en que se generan, la manera en que se le da el manejo a los agroquímicos para, por ejemplo, hacer una solución para utilizar por medio de las mochilas aspersoras en aspersión. También el uso, el lavado de lo que vendrían siendo el EPP y bueno, un sinnúmero de prácticas con las cuales son importantes y sobre todo nos alentan a generar lo que vendría siendo o estar en un equilibrio y en el buen uso de los agroquímicos con el medio ambiente. Repitiendo una vez más, sé que como tal nosotros tenemos una vocación mucho más dirigida a lo técnico, pero todas estas cuestiones de la ley son importantes. También en un apartado o en un momento de la clase hablé de los PIMAF o de los programas de manejo forestales, los cuales son importantes y mediante estos uno primeramente va a la Semarnat y después va a la CONAFOR y la Semarnat es la que emite un permiso de plantación. Este permiso de plantación luego sirve para que el mismo, la Semarnat, me dé a mí unas boletas y mediante estas boletas nosotros podamos comprobar el legal movimiento de la materia prima que nosotros vayamos a aprovechar. Pero bueno, poco a poco iremos viendo todas estas cuestiones. Sin más por el momento, me despido. Soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Espero les haya gustado esta clase. Hasta luego.